Hola, muy buen día. Hoy resolveremos un ejercicio de transferencia de calor. Es el segundo ejercicio sobre esta temática que vamos a resolver, en el cual calcularemos la temperatura de salida o segunda temperatura. El ejercicio dice lo siguiente. En una planta para desodorizar aceite vegetal, el aceite se precalienta con un cambiador tubular y a contracorriente con agua. El flujo de masa de agua a través del cambiador es de 5000 kilogramos por hora, que entra a 100 grados centígrados y sale a 43 grados centígrados. El aceite fluye a una razón de 10.000 kilogramos sobre hora. Entonces, si el aceite entra al cambiador a 17 grados centígrados, ¿cuál será la temperatura de salida del aceite? Nos está dando dos datos, que son los calores específicos tanto del aceite como el del agua, siendo 0.5 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado la del aceite y 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado la del agua. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es calcular el calor sensible del agua, ya que es el que se encarga de transferir su energía al aceite. Entonces, como sabemos, la fórmula de calor sensible es igual a la masa por el calor específico entre las diferencias de temperatura. Entonces, como tenemos los datos completos en el problema, lo que hacemos es sustituirlos ya en la fórmula del calor sensible. En este caso, el calor sensible del agua va a ser a la masa, que son los 5000 kilogramos por hora, por el calor específico del agua, que es de 1 kilocaloría sobre kilogramo por grado centígrado, y hacemos la diferencia de temperatura. La temperatura a la que sale el agua es a 43 grados centígrados, por lo cual va a ser nuestra segunda temperatura. Está entrando a 100 grados centígrados y va a ser nuestra temperatura 1. Realizando el cálculo nos queda un calor sensible de menos 285.000 kilocalorías por hora. Los signos solamente son indicadores de quién está cediendo calor a quién, pero realmente el resultado, si lo quieres manejar negativo o positivo, eh, lo puedes hacer, porque el único que te indica el signo negativo es quien está cediendo su energía. En este caso el agua está cediendo su energía porque es quien disminuyó su temperatura. ¿Y quién se lleva su temperatura? Pues el otro componente. Ahora, lo segundo que vamos a hacer es considerar que no existen pérdidas de energía. Con esta afirmación estamos diciendo que no se está considerando la energía que se puede perder entre los materiales, porque como sabemos todos los materiales son conductores de energía, no importa si son buenos o malos, te van a reducir la cantidad de energía. Entonces, si estamos utilizando un intercambiador de calor, esos materiales con los que está hecho el intercambiador van a hacer que se vaya disminuyendo la energía porque ellos también son conductores de calor. Entonces se deduce que sí hay una pérdida de energía, pero para cuestiones de nuestro cálculo vamos a considerar que no existen pérdidas de energía, porque en la mayoría de intercambiadores de calor la pérdida de energía no es tan significativa, entonces podemos realizar el cálculo suponiendo que no hay pérdidas de energía de calor. Entonces, afirmando esto, podemos decir que el calor sensible del agua va a ser el mismo que el calor sensible del aceite. Entonces aplica la misma fórmula para el calor sensible del aceite. El calor sensible del aceite va a ser igual a la masa por el calor específico entre sus diferencias de temperaturas, pero nosotros estamos buscando la segunda temperatura. Y si nos damos cuenta ya tenemos el calor sensible, porque el calor sensible dijimos que es equivalente al del agua, entonces ya lo tenemos su calor específico y tenemos sus dos temperaturas. Lo que hacemos va a ser despejar la fórmula del calor sensible para obtener a T2. Entonces, para poderla despejar, aquí podemos englobar a la masa y al calor específico en una sola parte, porque al final las dos se están multiplicando. Entonces, si las multiplicamos nos va a quedar un solo valor. Entonces podemos pasar a la masa y el calor específico dividiendo porque están multiplicando y quedarían abajo del calor sensible. En este caso, como las diferencias de temperaturas es una resta, pasaríamos a la temperatura 1 del lado izquierdo, pero sumando, lo que nos quedaría temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, sumando a la operación del calor sensible entre la masa por el calor específico. Como tercer paso sustituimos los valores ya que los teníamos todos. El calor sensible que hemos calculado es de 285.000 kilocalorías sobre hora. La masa del aceite es de 10.000 kilogramos por hora. Y el calor específico del aceite es de 0.5 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado, más los 17 grados centígrados, que es la temperatura 1 del aceite, es decir, la temperatura a la que entra el intercambiador de calor. Realizando las operaciones, la parte derecha, esta de aquí, toda esta de aquí, todo esto, nos da un resultado de 57 grados centígrados,
más los 17 grados centígrados, que es la temperatura 1, o la temperatura con la que entró el aceite al intercambiador de calor. Cuando realizamos esa suma, nos queda que la temperatura de salida del aceite del intercambiador es de 74 grados centígrados, por lo cual ya hemos calculado esa temperatura. Si le prestamos atención al resultado que nos acaba de dar, vemos que sí tiene lógica que pueda salir a esa temperatura, considerando las temperaturas de entrada y salida tanto del aceite como del agua. Ahora, algo muy importante que hay que hacer cuando se llevan a cabo operaciones. En este caso no tuvimos que hacer ninguna conversión porque todos los valores estaban en el mismo sistema, pero a veces hay que hacer la verificación mediante el análisis dimensional. Para lo cual, una forma de poder hacerlo a este tipo de despeje que hicimos es separar la parte más grande para poder hacer lo siguiente. En este caso esta sería la parte más grande para primero sacar un análisis dimensional de aquí. Entonces hacemos esto, trazamos 3 líneas donde la que está intermedio de las dos es mucho más grande. Y tomamos las unidades que se encuentran en la parte de arriba. En este caso tenemos a kilocaloría únicamente en la parte de arriba. Y abajo tenemos a horas. Entonces las kilocalorías las vamos a pasar aquí porque están en la parte de arriba. Y horas están en la parte de abajo. La línea roja que trazamos aquí indica que es la parte que va debajo de esto de acá. Esta misma línea. Ahora, en lo que va debajo del calor sensible, que sería todo esto de aquí, en la parte de arriba tenemos a los kilogramos, por lo cual lo ponemos arriba. También tenemos a los kilocalorías, por lo cual lo dejamos arriba. Y abajo tenemos a las horas, a los kilogramos y a los grados centígrados. Ahora lo que hacemos es los extremos los vamos a poner con los extremos y los de la parte interna con los de la parte interna, por lo cual nos quedaría kilocalorías, horas, kilogramos y grados centígrados. Y en los internos tendríamos a las horas, a los kilogramos y a las kilocalorías. Y nos terminaría quedando esta parte. Y lo que hacemos con esta parte es eliminar los que sean iguales. Entonces tenemos kilocalorías, se va con la kilocaloría de este lado, las horas con las de acá arriba y los kilogramos con los kilogramos, por lo cual nos resulta en grados centígrados. Entonces esto quiere decir que de toda esta parte de aquí arriba estamos obteniendo grados centígrados. Entonces el resultado que obtuvimos aquí, el 74, está en unidades de temperatura. Al sumarlo con otra unidad de temperatura, pues se mantienen las unidades. Entonces es así como verificamos que nuestro resultado es correcto, porque trabajamos con las unidades correctas. Esta verificación la hago porque a veces los calores específicos vienen en grados Kelvin, o también las unidades de energía vienen en joules o kilojoules. Para lo cual, si vienen ese tipo de unidades, tú decides a cuál te conviene más, dependiendo de toda la información que tengas. Porque también puedes encontrar problemas en los que la masa no viene en kilogramos, sino viene en libras. Entonces tienes que realizar las conversiones pertinentes para llevar a cabo el cálculo. Entonces yo te aconsejo que antes de que empieces a resolver tu problema, verifiques que tengas las unidades parecidas para que no te complique después. Y también llevar a cabo los análisis dimensionales. En este caso, en el ejemplo que resolvimos, no están tan complicados, pero hay algunas partes en las que debes de meter factores de conversión en una sola operación. Yo lo que hago es convertir los datos por separado y al último los meto en la fórmula, porque si los meto todos juntos con los factores de conversión, causa confusión porque tienes muchas unidades parecidas y al final te termina saliendo mal tu resultado. Bueno, eso ha sido el segundo ejercicio de transferencia de calor que estamos resolviendo. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte para que recibas todas las notificaciones sobre los nuevos videos, así como el contenido que tiene el canal, ya que lo importante es que todos aprendamos. Gracias.